Ustedes pueden ir alrededor, por los laterales van a estar repartiendo unos papelitos para que ustedes vayan dando las preguntas. Ahora le doy el derecho de palabra al profesor Juan Maragall, licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas de la UCAT, con estudios en Psicología, en Gerencias Educativas y profesor universitario. Él va a tener su ponencia sobre indicadores para medir la calidad educativa. Bienvenido, profesor Juan Maragall. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente a la viceministra Soraya Alcar por haberme invitado, incorporado en esta consulta nacional. Antes de mi presentación sí quería como dar un marco de mi presencia hoy aquí. Yo celebro esta oportunidad de compartir con ustedes reflexiones. A pesar de que tenemos algunas visiones distintas de la política del país, la agenda escolar, la agenda de los niños, la agenda de las escuelas, la agenda de nuestros adolescentes nos une, nos encuentra. Y por eso venimos hoy, digamos, de la forma más franca, más transparente, a compartir con ustedes una visión, a compartir con ustedes una experiencia en lo que pueda traducirse en un beneficio para la educación del país. La otra precisión que quisiera hacer, que creo que es importante, yo soy un hombre de escuela, más que un investigador de educación o más que un profesor universitario, que lo he sido toda mi vida. Lo que realmente he sido toda mi vida es director de escuela. Eso es lo que yo más he hecho. La mayoría del tiempo mío profesional lo pasé amarrándole trenzas a mis niñitos de preescolar, fortaleciéndoles su autoestima, enseñando a leer a mis niños de primer grado, trabajando con mis adolescentes, formando nuevos maestros, integrando la comunidad en mi escuela. Es lo que más he hecho toda mi vida. Sin embargo, he tenido, digamos, oportunidades de formar parte en otras instancias. Y desde el 2008 soy el secretario de Educación de la Gobernación de Miranda. Y desde ahí hemos tomado una serie de iniciativas desde el punto de vista de las políticas públicas y del mejoramiento de las escuelas. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes alguien que ha tenido que recorrer siempre un camino entre lo deseable y lo posible, porque quien tiene que tomar decisiones, digamos, siempre hay muchas cosas que pensar y que evaluar, pero tienes que actuar. Entonces, una vez leí que las personas las dividían entre los que no sabían qué estaba pasando, los que podían explicar lo que estaba pasando y otros que se ocupan de que las cosas pasen, ¿no? Yo estoy más en el grupo de los que tenemos que hacer que las cosas pasen. Ahí me he dedicado todos los esfuerzos en mi vida como educador. Para comenzar, y como punto de partida, vamos a hablar de calidad en las escuelas. Creo que es importante reconocer que tenemos deficiencias en la calidad en nuestro sistema educativo. Voy a poner dos indicadores. Todas las investigaciones que uno revisa dicen que cerca del 30% de nuestros alumnos de tercer grado no comprende lo que lee, o sea, no está realmente alfabetizado. Y eso es muy trascendente porque hasta tercer grado uno aprende a leer, pero a partir de cuarto grado uno lee para aprender. Es un juego de palabras, pero es muy profunda la consecuencia de que tú no comprendas lo que lees cuando estás en tercer grado, porque entonces de ahí en adelante vas a tener severas dificultades en tu escolaridad. Por otra parte, y traigo otra cifra, nosotros aplicamos las pruebas PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, que evalúa alumnos de 15 años de edad en 3 áreas de desempeño fundamentales y evalúa todo su contexto socioeconómico y sociocultural. Y evalúa personas de 15 años y te permite comparar una muchacha de Petare o de Charallave con una muchacha de Montevideo o de Helsinki o de Canberra. Te permite hacer comparaciones, digamos,
entre personas de la misma edad. Y en esa evaluación que hicimos en Miranda, el 80% de nuestros muchachos, de nuestras muchachas adolescentes, no tienen las competencias mínimas esperadas en su desempeño matemático. El 80%. Eso significa que tenemos severas deficiencias lógico-matemáticas en nuestro sistema educativo. Quiero hacer estas dos muestras, podríamos hablar muchas cosas sobre calidad, simplemente para partir de que si queremos hablar de calidad, tenemos que entender nuestra realidad. O sea, no podemos construir calidad sin aceptar las deficiencias y las dificultades que tenemos. Por otra parte, cuando se habla de calidad, indudablemente hay distintas concepciones de calidad. Nuestra visión es que hay un sustrato que es común a cualquier definición de calidad. Y está asociado a que la escuela tiene la responsabilidad de que todo el que vaya a la escuela aprenda a leer. Sea esa lectura de la forma tradicional en el sentido de leer textos. Hoy en día la lectura tiene una concepción más amplia porque uno lee iconos, lee contextos, lee otras cosas, pero la lectura es fundamental. O sea, no puede haber concepto de calidad escolar si no hablamos de lectura. Igual, no puede haber concepto de calidad escolar si no hablamos de unas herramientas mínimas lógico-matemáticas. Son como el primer piso de la calidad. Y creo que tenemos que garantizar que ese primer piso se logre. Y tenemos severas dificultades en el país con este nivel. Comparto con ustedes una anécdota personal. Yo tengo 4 muchachos y solíamos, porque ya los grandes están muy grandes, solíamos pelear por el uso del radio, del carro y qué emisora poner. Y una vez nos pasó que una vez resuelta la discusión, cuando fuimos a poner el radio a funcionar, el radio no funcionaba. ¿Sí? Entonces, a veces creo que en nuestras escuelas pasa algo parecido. O sea, podemos discutir el concepto de calidad con algunos toques en una dirección, algunos ajustes en otra dirección, pero cuando vamos a las escuelas nos podemos encontrar que lo básico no funciona. Entonces, creo que tenemos que centrarnos en lo básico como un primer nivel. No quiero decir con esto que la concepción de calidad no trascienda al tema de la formación, al tema de los valores, al tema de la comprensión histórica, al tema de la identidad nacional. O sea, hay muchos temas que tienen que estar ahí asociados a calidad. Pero tenemos que garantizar el piso. Y el piso es comprender lo que se lee, poderse expresar por escrito, tener una habilidad lógico-matemática. Que por cierto, todas las investigaciones dicen que son las habilidades que más le abren camino en la vida a una persona o más lo defienden de la pobreza. Y eso es lo que aprende en la escuela y ese es el gran rol que tiene la escuela en la construcción de un país donde todos puedan tener un futuro mejor que su presente. Que es lo que nosotros entendemos por progresar. Por eso es tan importante que la escuela enseñe a leer y que la escuela logre las habilidades matemáticas como un punto de partida. Este gráfico quería compartirlo con ustedes porque cuando vamos a hablar de calidad podemos hacerlo en distintos ámbitos. ¿Okay? Podemos hablar de calidad desde la perspectiva de qué podemos hacer porque la familia apoye la calidad de la educación de sus hijos. Podemos hablar de calidad desde el aula, qué haría yo como maestra, como maestro en mi aula para mejorar calidad, y ahí hay muchas cosas que conversar. Podríamos hablar de calidad desde la perspectiva de la escuela como institución, ¿okay? O podemos hablar de la calidad como sistema educativo. Yo hoy voy a hacer referencias a nivel del sistema educativo. Si me pidieran que hablara hoy como director de escuela, diría otras cosas muy distintas a las que voy a decir. Si me pidieran que hablara como maestro, diría otras cosas. Si me pidiesen que hablase como padre, diría otras cosas. Yo voy a hacer referencia a lo que se debe hacer como sistema educativo, porque hay que entender que todos tenemos distintos roles. Yo no puedo establecer políticas públicas como si yo fuera el director de la escuela, ni puedo ser el director de la escuela como si yo fuera el jefe de la zona educativa. Son responsabilidades distintas. Y hoy voy a hacer referencia a lo que yo creo que deberían ser las políticas públicas para mejorar la calidad de la educación en el país desde el sistema. No quiero decir lo que debemos hacer dentro de la escuela o lo que hay que hacer dentro del aula o lo que debería hacer la familia. Voy a trabajar nada más lo que ya aparece con el número 4. Esta lámina es muy sencilla, pero a mí me ha sido muy útil, muy útil para
no perder de vista que en el fondo un sistema educativo tiene que lograr que sucedan tres cosas básicas. Tenemos que lograr que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ir a una escuela. Eso significa que te despiertes en la mañana y en un lapso razonable de tiempo tú entres por la puerta de una escuela todos los días. Eso es una cosa que tenemos que proponernos lograr. Lo otro es que cuando llegas a esa escuela, esa infraestructura esté en condiciones adecuadas, esté dotada, tenga espacios culturales, espacios deportivos. Estamos hablando de la escuela como edificio, si se quiere. Y lo tercero, que es muy importante, es que cuando ese niño llega a esa escuela, tiene que encontrarse con la persona adecuada. Tiene que encontrarse con una gran maestra, con un gran maestro, con una buena profesora, con un buen profesor. Son esas tres cosas. Si logramos que todos puedan ir, que al lugar al que van es adecuado y que se encuentra con las personas adecuadas, nuestro sistema educativo tiene las condiciones mínimas para tener una educación de calidad. Ahora, ¿qué está pasando en estos tres niveles? No todos los venezolanos pueden ir a la escuela, especialmente en los menores de 6 años. Tenemos mucho por hacer y mucho por resolver. Tengo todavía muchos niños que llegan a primer grado sin haber ido a preescolar, y eso es una deficiencia que tiene un gran impacto. Cuando tú evalúas al desertor, los que han hecho trabajos en esa área, te encuentras que quien deserta de la escuela en 6º grado probablemente fue repitiente en algún momento de su escolaridad, y el que fue repitiente generalmente no fue al preescolar. O sea, el preescolar es la base de todo el proceso. Entonces tenemos que resolver, porque tenemos una gran cantidad todavía de niños fuera de los preescolares. Y en la educación media también tenemos severos problemas. ¿Okay? Hay distintas investigaciones que hablan de cuántos adolescentes están fuera de las escuelas. Hoy estaba leyendo que salió publicado un trabajo de la Universidad Católica que lleva la cifra, unos números que yo no tenía tan claros. Dice que entre los 17 años tenemos más de 1 millón, digamos, de muchachos fuera del sistema escolar. Tengo que revisar el estudio porque apenas lo leí hoy en prensa. Mi cifra era un poco más baja, era como 800.000 adolescentes fuera de las escuelas, pero en todo caso 800.000 adolescentes fuera de las escuelas es gravísimo. ¿Okay? Como le decían estos días a unos estudiantes universitarios, tú podrías llenar 20 veces el estadio universitario de Caracas con esos muchachos. Es decir, es mucha gente. Es quizás el problema social más importante que tiene Venezuela en este momento, es la no escolarización de una gran cantidad de adolescentes. Es decir, que el tema de que todos vayan a la escuela, tenemos que ponerle atención. La profesora Aurora de la Cueva hacía referencia al tema de la asistencia de los maestros. Nosotros, haciendo el seguimiento a la asistencia de los maestros y a la de los alumnos, vemos con mucha preocupación la inasistencia de los alumnos. O sea, no están yendo a las escuelas todos los días los alumnos. Nuestros estudios dicen que entre el 25 y el 30% de los alumnos diariamente no va a la escuela. ¿Okay? Entonces el tema de que todo el mundo se despierte y vaya a la escuela, no lo tenemos todavía resuelto. Sobre las condiciones de la infraestructura y de la escuela, allá hay menos estadísticas, pero quienes hacemos vida en las escuelas sabemos que tenemos severos problemas de mantenimiento. Basta ver la prensa, especialmente la prensa regional de cualquier estado del país, donde normalmente las escuelas tienen acceso a llevar sus denuncias de infraestructura. Tenemos severísimos problemas de infraestructura y tenemos un déficit muy importante de escuelas, de cantidad de escuelas. Se han sacado distintas cifras, quizás la cifra más concreta que se dio la dio la ministra Hanson en el 2012, que habló de que hacían falta unas 3.250 o 3.500 instituciones educativas. La mayoría de ellas eran preescolares, unas básicas y cerca de 600 o 700 liceos, pero estamos hablando que en Venezuela necesitamos construir más de 3.000 nuevas instituciones educativas para que se puedan despertar los niños y llegar a la escuela. Es decir, que ahí tenemos un reto como país que enfrentar. Ahora, ¿están yendo a esas escuelas las mejores maestras, los mejores maestros, los mejores profesores? Este también es un tema que tenemos que revisar en profundidad, porque la carrera docente, en términos académicos, digamos, la hemos abandonado. Siempre ha sido un reto para el país.
¿Cómo hacemos que los docentes mejor preparados sean quienes lleguen a las escuelas? Y aquí, lamentablemente, abandonamos en los últimos años el reglamento del ejercicio de la profesión docente con los concursos de ingreso. Y eso ha conducido a que tenemos cerca del 40% de los docentes del país son docentes interinos, ¿okay? Que son personas que no llegaron ahí por mecanismos de mérito académico, sino que fueron seleccionados con otros mecanismos. ¿Okay? Y esto tiene un gran impacto en la calidad de la escuela. No quiero decir con esto que un interino no pueda ser un buen maestro. Por supuesto que muchos lo son. Lo que me preocupa es que no tenemos un mecanismo institucional, digamos, de acceso a la carrera docente que permita que los mejores sean los que lleguen a las escuelas. Y ese es otro reto que tenemos como país. Por eso digo que esta lámina, aunque se ve sencilla, nos permite hacer una radiografía de cuál es la situación de la calidad de la educación en nuestro país. Pasamos a la siguiente, por favor. Y voy a ir a las propuestas. Primero que nada, en la lámina pongo una fecha arriba, que es el 15 de enero del 2015. ¿Por qué pongo una fecha? Como les decía, yo soy un hombre de tomar decisiones. Uno tiene que tener el sentido de la oportunidad. La decisión hay que tomarla hoy. Mañana es tarde. Entonces yo propongo el 15 de enero del 2015 como una fecha donde nosotros podamos medir si hemos tomado o no las decisiones que nos van a conducir en el camino. Hay que poner una fecha. Inclusive en estos días, una vez una persona me dijo que el promedio de duración de un equipo del Ministerio de Educación es 1 año y 3 meses. Yo lo revisé, me busqué cuántos ministros ha habido en el país desde 1881. Son 90 ministros, por cierto, no tenía tan clara que esa era la cuenta. Y efectivamente, ese es el promedio que dura un equipo en el Ministerio de Educación. Significa entonces que el tiempo es corto para tomar decisiones. Por eso propongo el 15 de enero del 2015 como una fecha para determinar si tomamos o no tomamos decisiones como país para recuperar los niveles de calidad en Venezuela. ¿Qué propongo yo hacer antes de esa fecha? En primer lugar, retomar el tema de los concursos. Lo acabo de comentar. Los concursos para ingresar, los concursos para ascender, digamos. Todas las investigaciones internacionales sobre calidad educativa en los países conducen a que el factor más determinante de la calidad de un país son sus docentes. Y lo que diferencia el nivel educativo de Uruguay, del nivel educativo de Bélgica, del nivel educativo de Australia, es la forma como estos 3 países seleccionan a sus maestros, les dan oportunidades de trabajar, los atienden en su carrera, los forman. Eso es lo que diferencia a un país de otro, eso es lo que diferencia a un sistema educativo de otro. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar decisiones inmediatas para resolver profundamente el tema de la carrera docente y que los mejores venezolanos, las mejores venezolanas, sean quienes tengan acceso a los cargos en las escuelas. Esa es una tarea por hacer antes de enero del 2015. Y no quiero que se entienda que la idea es simplemente aplicar el reglamento como está. Ahí hay que trabajar, porque la realidad hoy en nuestras escuelas es muy distinta de la del año 1991, cuando se hizo el reglamento. Pero hay que hacerlo. O sea, no podemos dejar que siga corriendo el tiempo. La segunda propuesta que hago es que nosotros tenemos que tener un plan nacional de construcción de escuelas. Tiene que ser un plan público, un plan transparente. Yo estaba revisando en estos días, bueno, estos días no estaba viendo cómo se actualizó, pero tengo varios años haciendo el seguimiento al Programa Nacional de Construcción de Escuelas de Argentina. Ellos iniciaron con un programa que se llamaba 700 Escuelas para Argentina, pero ustedes pueden buscarlo. Es más, te voy a pedir el favor, pasa varias láminas. Ajá, ahí está. Eso es una captura de la página web argentina, ¿ok? Arriba está la dirección. Ahí usted puede entrar y puede ver dónde se están construyendo todas las escuelas en Argentina y qué nivel de avance tienen.
¿En qué comunidad están? Es más, si me pasa la siguiente lámina, usted puede entrar en un estado, en un municipio, en una escuela y ver la escuela que se está construyendo. Son capturas de pantalla. ¿Okay? Si retrocedes al anterior, ahí tú puedes ver 1.742 escuelas en qué estatus están. ¿Okay? Yo creo que Venezuela necesita y se merece un programa así de público, donde estemos claros en dónde estamos haciendo las escuelas, qué nivel tienen de avance, cómo están funcionando. Y esto quiero conectarlo con otra propuesta. Si ustedes se fijan, los alcaldes y los gobernadores tienen ya muchos años tratando de no asumir totalmente sus escuelas. Y la razón es presupuestaria. Los alcaldes y los gobernadores no son los aliados que el país necesita para construir escuelas porque tienen muchos problemas de presupuesto. Y estas escuelas no vamos a poder construirlas sin los alcaldes y sin los gobernadores. Piensen que para construir 3.200 escuelas en 6 años hay que hacer 500 escuelas cada año. Si tenemos 335 alcaldes y 23 gobernadores, ahí suena la cifra más manejable. Si cada alcalde hiciera 1 o 2 escuelas, ya estamos en la cifra. Pero no tienen los recursos. Yo creo que es importante evaluar la posibilidad de crear un situado educativo, donde se le asignen recursos a los alcaldes y a los gobernadores en función de las escuelas que construyan y en función de los alumnos que atiendan. Y ahí Venezuela va a resolver su tema de infraestructura, va a resolver su tema de mantenimiento y los alcaldes y gobernadores van a ser grandes aliados en lograr que todos los venezolanos puedan ir a las escuelas. En este momento son aliados tímidos porque les da miedo construir la escuela porque después quién la va a operar, después quién va a pagar esa nómina, después quién la va a dotar. Entonces, hay un tema presupuestario que creo que tenemos que enfrentar. Y la última propuesta que traigo es que yo creo que sí es muy importante dar el paso a crear un sistema nacional de evaluación del rendimiento en el área de lengua y matemática inicialmente y después se puede progresar en otras direcciones y al mismo tiempo participar en algunas de las pruebas internacionales. Hay muchas. Está la del laboratorio educativo que nombraba la profesora Aurora. También está PISA, hay una de matemática especializada que se llama TIMSS, hay una especializada en primaria que se llama PIRLS, hay muchas pruebas, pero creo que Venezuela necesita aparecer en el mapa mundial de la calidad educativa y en el mapa mundial del desempeño. No significa que esas pruebas no tengan deficiencia, como decía la profesora, pero a veces yo me siento como los médicos que por primera vez empezaron a utilizar las radiografías para entender lo que pasaba dentro del cuerpo humano. Las radiografías eran muy deficientes en su calidad, decían muy poco de los tejidos blandos, nada más te mostraban los huesos y las partes duras, pero sin embargo las usaban. Y gracias a que las usaron, la medicina pudo avanzar. Yo creo que las pruebas, con todas sus deficiencias, con todas sus dificultades, pueden ser muy trascendentes en el mejoramiento de la calidad de nuestras escuelas. Yo creo que nosotros, antes de enero del 2015, deberíamos tomar una decisión de evaluarnos internamente a nivel nacional y de participar en alguna de las pruebas internacionales. Aquí quiero acotar y recordar que estoy hablando de políticas nacionales. Como director de escuela, y aquí voy a hablar como director de escuela, si a mi escuela la evalúan en alguna prueba nacional o internacional, eso ocupa una parte de mi atención, nada más. Pero eso no es la única forma como yo evalúo en mi escuela. Porque yo como director de escuela puedo evaluar mucho más profundamente a mis alumnos. Tengo más capacidad de ver sus portafolios de trabajo, tengo mucha más capacidad de ver qué hay dentro del corazón y del cerebrito de cada uno de mis alumnos y conocerlos en profundidad. Pero el Estado como Estado le cuesta mucho llegar hasta allá. Yo lo que propongo es que a nivel de sistema tengamos unas pruebas nacionales
y unas pruebas estandarizadas. Pero esto no niega que a nivel de escuela se profundice y se vaya, digamos, al corazón de cada uno de los alumnos. Pero no podemos seguir esquivando el tema. Con respecto a las evaluaciones, sí quiero hacer algunas reflexiones. En primer lugar, y aquí rescato también una afirmación que hizo la profesora Aurora La Cueva, la evaluación en la escuela no se hace con un fin de investigación, que es importante investigar, pero la evaluación de las escuelas se hace con un fin de reacción, es decir, que la escuela reaccione. Yo digo que las escuelas, cuando tú les muestras una evaluación, es como cuando uno entra al ascensor y se encuentra con un espejo, y yo no tengo mucho pelo, pero la gente se arregla, se revisa cuando lo ponen frente a un espejo. Esa es la idea de las evaluaciones. Hay que ponerle espejos a nuestras escuelas de cómo lo estás haciendo, con la idea de que la escuela pueda reaccionar. La otra reflexión es que esa evaluación tiene que tener un enfoque absolutamente ético y absolutamente respetuoso de las escuelas. Porque sabemos que el hecho de que una escuela tenga mejor desempeño que otra no se debe exclusivamente a unas características de cómo está trabajando esa escuela, porque hay muchas variables. A lo mejor la escuela que rinde bajo es porque atiende a la comunidad más pobre, a lo mejor la escuela que rinde bajo es porque es la que está menos dotada, a lo mejor la escuela que rinde bajo es porque no tiene director. Es decir, hay una cantidad de factores que hacen que esa escuela tenga deficiencias, y cuando una escuela tiene deficiencias, ¿qué necesita? Más acompañamiento, más apoyo, más inversión. La evaluación no se hace para señalar y para criticar, la evaluación se hace para acompañar, para construir y para ver quién más me necesita o el que me necesita más. Esa es la idea de la evaluación, por eso el enfoque, la forma es muy importante. Nosotros en Miranda desde el año 2009, todos los años, estamos aplicando pruebas en todas nuestras escuelas. Nunca ha sido motivo de conflicto, nunca ha sido motivo de conflicto. Siempre se ha abordado de forma muy respetuosa el resultado, siempre se ha abordado de manera constructiva el resultado, y ha permitido que las escuelas tomen conciencia de cómo lo están haciendo. Entonces, cuando tú oyes a un profesor de matemáticas diciendo, oye, me preocupó el resultado de la prueba, porque además las pruebas, en el caso nuestro, las aplicamos, las corregimos y se las entregamos a las escuelas. Y tú puedes revisar cómo salió Juancito, cómo salió Sorayita, tú puedes ver la prueba de cada quien y puedes pelearte con un ítem, esta pregunta no me gustó, no importa. Las pruebas siempre son objeto de discusión, pero tú se las regresas a la escuela respetuosamente, mira, estos son todos tus resultados. Y la escuela con esa información puede reaccionar y puede construir. Y eso te permite, si lo haces todos los años, si es algo recurrente, te permite algo muy trascendente. Y con esto voy terminando. Nosotros, gracias a las pruebas, tenemos ya 5 años premiando no a las mejores escuelas, sino a las escuelas que mejoran, que no es lo mismo. Tú puedes tener una escuela con un desempeño muy bajo la primera vez que te encuentras con ella, pero cuando lo vuelvas a evaluar, ves que está mejorando y la premias. No se trata de que tengas un promedio de 18 o que tengas un promedio de 0,8. Se trata de que tú vas en la ruta de la mejora. Entonces, yo acepto las reflexiones de la profesora Aurora, que hay que ir con cuidado con el tema de las pruebas. Pero ir con cuidado no puede conducir a que las evitemos. Nosotros tenemos que recorrer el camino de la evaluación de rendimiento. Tenemos que recorrerlo y aprender y ir mejorando. Este año la prueba tuvo esta deficiencia, la mejoramos el año siguiente aprendimos otra cosa y la vamos mejorando, y a la vuelta de 3, 4, 5, 10 años nos vamos a encontrar como venezolanos con un sistema nacional de evaluación de los aprendizajes con el cual nos sintamos más cómodos. Pero tenemos que dar el primer paso, y por eso rescato mi fecha del 15 de enero del 2015. O sea, tenemos que dar pasos, no podemos seguir dando vueltas en círculo discutiendo qué programa de radio vamos a poner, porque resulta que cuando prendamos el radio no va a funcionar. Hay que poner una emisora de radio, hay que empezar a recorrer el camino y podemos ir mejorando lo que hagamos. Pero mi invitación, y con esto termino, es a que demos pasos concretos. El tiempo apremia, nuestros niños de tercer grado, su tercer grado es ahorita, no es el año que viene van a estar en cuarto.
Nuestros muchachos que están pasando para bachillerato, hoy es hoy que están pasando, no es el año que viene. O sea, nosotros no podemos dejar para mañana las decisiones que podemos tomar hoy.